capítulo 6 dice: porque un niño es nacido, un niño es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Poder, autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono
su infinito amor, hasta que diga cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor. Mas hasta entonces seguiré cantando de Jesús y su infinito amor, hasta que el día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor. Amén. Deja que el Señor te vuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega todas tus
como siempre empezamos en esta iglesia en nuestro primer culto, llamado el culto de los valientes. Hay que ser muy valiente para levantarse el domingo a las 6 de la mañana. Pero una de las cosas que me llamó la atención cuando vine a vivir a Colombia, la primera vez que yo vine, me levanté al baño a eso de las 4:30. Bueno, si usted también, perfecto, pero no en el mismo lugar. Y me asomo por la ventana y veo niñitos ya 4:30, 5 de la mañana, niñitos saliendo para el colegio. Y yo le digo a mi señora la primera vez, oye, ustedes los colombianos están locos. ¿Cómo van a sacar niñitos 4:30, 5 de la mañana? Dice, el colombiano siempre se levanta muy temprano. Nosotros en Chile no, un poquito más tardecito. Las clases empiezan a las 8. ¿Ya? No somos vagos. ¿Qué digo yo vagos? Pero simplemente tenemos otra costumbre. También nos acostamos un poco más tarde. Pero bienvenidos al culto de las 8:30 de la mañana. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por verles y porque podemos disfrutar. Ya gracias a Dios tenemos los 2 televisores funcionando. Ya puede ver ahí, gracias al equipo de comunicaciones, a mi hermano José Luis, por fin, después de 3 meses de pedirle que lo haga, por fin ha cumplido. Ya era hora. Entonces, hermanos queridos, ahí no va a pasar un partido de fútbol, ojo. No van a dar novelas, ahí va a estar la presentación de lo que se está dando ahí para que usted pueda tener una mayor facilidad para ver. Mientras abren su Biblia, el Salmo 133, vamos a recordar un pequeño ejercicio que hemos hecho. A ver, haga memoria. Perfecto. Llevamos dos domingos. Hermanos, empecé, a algunos les comenté, empecé a estudiar. Sí, el pastor es medio ignorante, sí. Empecé a estudiar y estoy estudiando vía internet en una universidad de Estados Unidos. Entonces, para ser más corto, ¿ya? Y aprender a pronunciar bien. Estoy estudiando, una de las materias que estoy estudiando es comunicación, porque de lo que quiero graduarme es un máster en consejería bíblica. Junto a mi esposa nos hemos dado cuenta que a veces no tenemos respuestas para los problemas que viven ustedes. La respuesta está en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que tengo que tener junto a mi esposa? Herramientas. Y por eso he empezado a estudiar y aviso a la iglesia que quizás no tenga un poquito de tiempo debido a eso, pero va a ser en beneficio para la gloria de Dios y va a ser en beneficio para la iglesia, porque yo puedo tener un poquito más de armas junto a mi esposa frente a las situaciones que les toca vivir a cada uno. Entonces, estoy estudiando comunicación y una de las cosas que se necesita para que haya una buena comunicación es que un burro hable y los otros burros guarden silencio. Ese es un dicho chileno. Cuando un burro rebuzna, los otros burros, ¿qué hacen? Para las orejas. Y a veces muchos hermanos es que no sabía. Bueno, quizás no escuchó bien. Entonces, paso el aviso de eso. Mire lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso. La Biblia dice que el estar aquí en medio de los hermanos esta mañana es delicioso. Me acuerdo del refrigerio de las damas ayer en la reunión de mujeres. Me comí como 3 refrigerios de las mujeres. Pero bueno, tengo que reconocerlo. Muchas gracias por todas las hermanas que participaron en la reunión de damas ayer. Hermoso tiempo. Hermoso tiempo en la reunión de hombres que pasamos ayer, así que bienvenidos cada uno de ustedes también a esa reunión. Hemos hecho un ejercicio. Si yo le digo en esta mañana, el hermano Juan Fandiño no está, ni la hermana Erly no está, ¿lo ubica? Sí. La mayoría lo ubica. ¿Ah? Es uno bajito, mono, pelo largo hasta aquí. Él salió esta mañana fuera de Bogotá en unas vacaciones, me llamó a las 7. Me dice, pastor, acuérdenme en sus oraciones, voy a disfrutar de un hermoso tiempo de vacaciones junto a mi familia. Yo dije, vaya,
El Señor lo bendiga. Entonces, ¿qué hemos hecho durante 2 domingos? Hemos saludado a una persona que no conocemos y le hemos preguntado su nombre. Haga el recuerdo ahora en estos momentos, en un segundo, haga el recuerdo de lo siguiente. ¿Cómo fueron los nombres que se aprendió? ¿Se acuerda? Nunca queremos perder. Ya fue. Ya no. Nunca queremos perder en la iglesia el sentido del nombre, de conocer el nombre de mi hermano. Porque si yo acá adelante, mi hermano, oremos por el hermano Juan Francisco que está hospitalizado. No tengo ni la menor idea. De a poquito tenemos que ir a conocernos. No perdamos nunca el sentido de iglesia. Yo digo, pobres aquellas grandes iglesias que son 1000, 2000, 5000, en que yo ni siquiera sé cómo se llama el de allá. Eso no es así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? Listo, entonces, nos vamos a tomar un minutito. Busque a una persona que no haya saludado, que no conozca el nombre y pregúntelo y saludo y dígale el suyo. ¿Listo? Tenemos 30 segundos. Háganlo. Ya, vamos. Buenos días, Mercedes. Listo, hola, buenos días. Ay, ayer les escribí lo de las mujeres lo de WhatsApp, que escribe su nombre. Hola, ¿cómo están? Mercedes. ¿Listo? Bueno. Ya. Pero yo entonces pasé a que me manden eso porque yo le dije no ¿Listo? demasiado. Ese es el problema con el pueblo colombiano. Un punto de confianza. Ya se aprendió, ya lleva 3 nombres. 3 nombres lleva y trate de acordarse del rostro del hermano. Qué importante que es eso. Cuando pasamos un momento difícil, no sabe lo hermoso que es recibir una llamada, un mensaje, una oración. Por eso somos una familia en Cristo. Y una de las mayores razones por las cuales nos juntamos los domingos es la comunión entre hermanos. Y si no nos saludamos ni nos conocemos, se pierde el sentido y se pierde el propósito por el cual. ¿Adoramos aquí? Sí. ¿Puedo adorar en la casa? Sí. ¿Cantamos? ¿Escuchamos la palabra? Pero una de las cosas importantes es lo que es la comunión. En esta mañana tenemos el estudio de la palabra del Señor. Espero que haya traído su Biblia y que en el proceso de comunicación usted pueda prestar atención a lo que la palabra de Dios dice para usted en esta mañana. Las interrupciones son terribles. El celular, como decía mi hermano Héctor, ya debe estar en vibrador o ya debe estar apagado, porque Dios no lo va a llamar al celular en esta mañana. Acá tiene cómo Dios le va a hablar en esta mañana. En esta iglesia hay un pastor. Me presento, Joaquín, mucho gusto. Pero también hay 10 hermanos que son líderes de la iglesia. Esos 10 líderes de la iglesia, junto con el pastor, toman las decisiones espirituales en base a esta iglesia. No es que el pastor manda solo o se manda solo. No es así, bíblicamente no debe ser así. Siempre debemos controlarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña lo importante que es eso. Y dentro de esos 10 hombres que hay, todos los 10 hombres, una vez al fin de mes, ellos son los que traen la palabra de Dios en esta mañana. Queremos a propósito dar la bienvenida a nuestro hermano Armando y nuestra hermana Betty, el secretario de la iglesia. Volvieron. Muchos me dijeron, predicó y se desapareció, no apareció nunca más. Hermano Félix, pase para acá. Nuestro hermano Félix estará compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Él es uno de los líderes de nuestra iglesia. No hay más, hermanos queridos, pero bueno. Damos gracias a Dios por la vida de Félix, por su esposa Vicky, por su hija Danielita, que estamos orando para que el Señor lo siga usando, creciendo, y en esta mañana Él compartirá lo que es la palabra de Dios, siguiendo estudiando la vida del apóstol
Pablo. Lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por Félix, por tu palabra. Señor, úsalo. Úsalo como un instrumento, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, alimenta a tu pueblo. Apacienta, Señor, a tus ovejas. Son tus ovejas. Y tú nos has pedido a nosotros, los líderes, a los pastores, apacentar tus ovejas. Bendice a mi hermano Félix. Él ha estudiado, ha orado, se ha preparado. Señor, que ninguna interrupción quite, Señor, mi atención de tu palabra. El momento más importante de la reunión viene en estos momentos. Que el Espíritu Santo, que Dios mismo ilumine mi vida para que tú me hables frente a la necesidad que yo tengo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Félix, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hermanos, buenos días. Es una bendición. La hermana María dice, Juan, claro, porque es que los miércoles venimos estudiando, acabamos de terminar el estudio de Juan, de las cartas de Juan. Entonces, pero hoy, como decía el pastor, vamos a continuar con la vida de nuestro apóstol Pablo, ¿sí? Y algo que me llama la atención al momento de estar preparando el estudio, ¿sí? De estar meditando en él, es que el tema que vamos a estar viendo hoy habla de la persecución, ¿sí? Que él estaba ejerciendo sobre el pueblo, sobre la nación, sobre todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Y si miramos durante esta semana, ¿cierto?, lo que ha pasado internacionalmente, específicamente en Venezuela, donde se está viendo una persecución injusta, una persecución que nos deja realmente frustrados y nos deja, o sea, sin palabras en cuanto a esta situación. Le quería pedir yo el favor al hermano Manuelito, que nosotros como hermanos podamos orar por esta situación, que sea el Señor mismo el que tenga el control, como siempre lo hemos visto. Entonces le pido el favor, hermano Manuelito, que nos dirija en una oración específicamente por esta situación. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque podemos adorarte en este día, glorificar tu nombre, Señor, porque tenemos ese privilegio de ser llamados tus hijos, no porque lo merezcamos, Señor, sino por tu gracia infinita con la que nos has librado y redimido, Señor. Gracias te damos porque podemos conocerte y podemos acudir a ti, Señor, en todo tiempo, porque podemos tener plenitud de gozo, no importa las circunstancias. Y por eso, Señor, queremos como iglesia, Señor, como hermanos, poder apoyar, Señor, en oración a todas las personas que estarán sufriendo en este momento en Venezuela, que han sido desplazados de Venezuela, que están pasando la frontera y que tienen una carga muy pesada, Señor, sobre sus vidas, Señor, abandonando todo lo que han hecho, sus trabajos, sus vidas, su familia, Señor, que han perdido todos, Padre Santo. Y por eso clamamos a ti, Padre, para que tú pongas tu mirada en ellos. Sabemos que tú eres grande, bueno, misericordioso, Señor, y que aún todas estas dificultades, Señor, rogamos que las puedas usar para que ellos puedan abrir sus ojos espirituales, para que puedan voltear su mirada, su corazón, Señor, hacia ti, porque muchas de estas cosas, Señor, tú las permites para que realmente nos volvamos de corazón a ti, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, para que obres en los corazones de ellos, para que te conozcan, Señor, para que su confianza esté puesta solamente en ti, que te honre, te glorifique, Señor, porque tu palabra dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Oramos por el gobierno, Señor, para que también intervenga, para que también tú les muevas a ayudar, a colaborar con todas estas personas, Señor, porque somos compatriotas, porque sabemos que a nosotros no nos gustaría que nos pasaran estas cosas, Señor. Por eso te rogamos por ellos, Señor, para que obres en la vida del gobierno, de sus familias y aún en las relaciones internacionales con Venezuela, Señor, para que también tú sigas haciendo tu voluntad, Señor, porque no sabemos tu propósito, pero confiamos en ti, Padre Santo. Cualquiera sea tu voluntad, sabemos que es buena y agradable y perfecta, Padre Santo. Por eso te alabamos y te bendecimos, porque tenemos el privilegio de orar y de interceder y amarnos los unos con los otros, Señor. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno,
Les pido el favor, mis hermanos, que vayamos ubicándonos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos capítulo 9. ¿Listo? Hechos capítulo 9. Teniendo en cuenta esta situación que se está presentando allí en Venezuela, imaginémonos por un momento, imaginemos que somos nosotros los que estamos allí, que somos nosotros los que estamos en esa situación de persecución. Pongámonos un momento a reflexionar y que tal que fuera yo aquel que estuviera sufriendo, padeciendo, teniendo en riesgo mi vida, la vida de mis hijos, mi familia y todas las cosas que tengo. Pensemos que estamos allá en medio de esa situación, en medio de la posibilidad de tener que dejar todo, salir, pero se nos presenta una oportunidad. Hacemos hasta lo imposible para poder encontrar un refugio, un sitio seguro. En medio de esa crisis y en medio de ese caos hay una oportunidad. Hay que gastar dinero, hay que gastar esfuerzos, hay que luchar, hay que correr peligro, pero con el único propósito de poner a salvo a toda la vida y a todos nuestros familiares. Y eso va a pasar, y entonces estamos en esa situación hasta que llegamos al punto en que le podemos decir a nuestra familia: listo, ya está todo, ya podemos estar tranquilos, ya todo ha pasado, vamos a esperarlo aquí en este lugar donde estamos, y aquí tenemos lo necesario y vamos a esperar. Y estamos ahí ya tranquilos en medio de esa crisis, cuando de pronto suena el celular o un mensaje o un WhatsApp, cualquier cosa, y uno le mira y dice, y el mensaje es el siguiente: que el presidente necesita ayuda, que tengo que ir a donde está el presidente porque necesita ayuda. Tremendo, ¿no? El título del mensaje de hoy es un encargo sorprendente, y vamos a ver cómo Dios se encarga de poner un mensaje a una persona, a un siervo de él, que pone en riesgo también su vida para poder cumplir la voluntad de Dios. Comenzamos con el capítulo 9, ¿sí? Versículo 1, pero recordemos que venimos del capítulo 8, en el que Dios nos muestra una conversión, y algo similar que vamos a ver en este capítulo es que también nos habla de otra conversión, pero las situaciones son muy distintas. Aunque el resultado es el mismo, las situaciones son distintas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, y quiero que me ayuden con la lectura. Vamos a leer de manera antifonal hasta el versículo 15. Comienzo yo, mis hermanos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y envió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a muchos hombres o mujeres que en el camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pasaron atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en la casa, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y ahora aquí viene autoridad de los principales sacerdotes para meter a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario para hacer tu nombre. Amén. Bendito Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias por permitirnos en esta mañana poder abrir tu palabra, Padre Celestial, poder ver tu voluntad, poder ver cómo tú nos has escogido como instrumentos, Señor. Clamo, Señor, para que en este momento seas tú quien esté transmitiendo el mensaje, que tu palabra sea proclamada, que tu Hijo sea glorificado y que simplemente me estés usando, Señor, para comunicar tu verdad. En nombre de tu Hijo precioso oramos. Amén. El mensaje, el título: un encargo sorprendente. La conversión de Pablo. Comenzamos con eso. ¿Quién era Pablo? Antes, Saulo de Tarso. Saulo respiraba ¿qué? Dice la palabra de Dios: amenazas. ¿Sí? Cuando comenzó la persecución en Jerusalén, la iglesia le tocó empezar a dispersarse. Salían unos por un lado, por el otro les tocaba huir, ¿sí? La iglesia tuvo que reunirse para congregarse, tenía que hacerlo en secreto. No podían tener las puertas abiertas con aviso, no podían tener un tiempo de alabanza como el que tenemos, poder repartir invitaciones, traer amigos, tener una emisora. Nada de eso podían hacer. Todo tenía que ser en secreto, en lo oculto, porque sus vidas corrían peligro, ¿sí? Algunos apóstoles se quedaron, pero la cantidad de creyentes les tocó empezar a salir de la ciudad. Un ejemplo lo vemos en el capítulo 8, versículos 12, 13 y 25. Si queremos, vamos un momentico allí. Capítulo 8, versículos 12, 13 y 25. Dice, del mismo libro, capítulo 8 de Hechos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Versículo 13: y también creyó Simón mismo, y habiéndolo bautizado, estaba siempre Felipe con él, y viendo las señales y los grandes milagros que hacían. Y ahora el versículo 25: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Vemos que Felipe, por ejemplo, él salió para Samaria, ¿sí? Estuvo por la costa mediterránea, como lo podemos ver en estos versículos. Pero un momento específico fue el que Dios usó para detonar esta persecución. Un momento clave en el que los cristianos dijeron: si no salgo, mismo capítulo 8, no mentiras, qué pena, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 51. Dice la palabra de Dios: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, no mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesucristo, como quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Y versículo 59, ¿qué dice, mis hermanos? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo esto dicho, este fue el momento que detonó, que ahí mismo los creyentes se dieron cuenta que tenían que salir. Ya murió Esteban, ¿qué esperamos? Y empezó la dispersión de la iglesia por todos lados. Aquí en este momento, los líderes de ese momento, los líderes religiosos, ellos se sienten victoriosos de lo que acaba de pasar. Ellos se sienten con una gran ventaja al poder infundir ese temor y ese miedo en todos los creyentes. Y ellos se sentían tranquilos que eso era lo que necesitaban hacer, y al ahuyentarlos estaban satisfechos. Pero solo uno no estaba tranquilo con eso. Solo uno dijo: hay que ir más allá. No podemos conformarnos con esto. Esto es el principio de lo que se viene para todos aquellos que profesan la fe en Cristo. ¿Quién era este? Saulo. Saulo no se convenció, no quedó tranquilo después de ese momento. Al contrario, Saulo, capítulo 9, como veíamos, él respiraba esas amenazas, ¿sí? Él dejaba muy claro ese odio y ese desprecio que sentía por todos aquellos que creían en el Hijo de Dios, que creían que Jesucristo era su Salvador. Después que nuestro Salvador fue crucificado, no he podido ver un enemigo más grande que este hombre, que se encargó a toda costa de buscar, de perseguir y matar a todos aquellos que decían: creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Y le pidió cartas, versículo 2, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Es este hombre quien se dirige al sumo sacerdote, ¿sí? Y le pide ayuda para poder seguir persiguiendo a todos los cristianos, mis hermanos. Él decía: voy para Damasco y sé que allí aquí hay refugiados, allí hay creyentes, allí hay ¿dónde? Ir en busca de, necesito que me firmen esas cartas. Y aprovechando que él iba para allá, él hacía todo lo que estaba a su alcance para acabar con los cristianos. Todo. Y más adelante, él no lo deja muy claro, no lo expresa. Quiero leerles un versículo del mismo libro, 26:11, donde dice él: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí está el mismo Saulo mostrando y compartiendo lo duro que era él, ese odio, ese rechazo que tenía para con todos aquellos, primeramente para con el Señor Jesucristo por Dios, pero con todos aquellos que profesaban, que decían: yo creo en el Señor Jesucristo. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí lo que vemos, vamos a leerlo hasta el 5: y cayendo en tierra oyó una gran voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Aquí vemos, mis hermanos, una aparición gloriosa, una aparición majestuosa de nuestro Señor Jesucristo ante aquel perseguidor de la iglesia. Y podemos notar que Pablo, a pesar de ser tan inteligente, a pesar de que Pablo era muy estudioso,
pues sabemos que fue instruido por uno de los eruditos hebreos más reconocidos. ¿Cómo se llama? Gamaliel. Y en el capítulo 22:3, allí está quién era. Capítulo 22:3. Ya había sido instruido en los detalles de la religión judía, ¿sí? Era un hombre que conocía mucho, pero al mismo tiempo era ignorante de conocer quién era su verdadero Señor. Él desconocía esa parte. Pero es interesante que cuando llega esa aparición, este hombre cae en tierra y oyó una voz que le decía. Interesante. Si comparamos lo que pasó en el capítulo 8, vemos a un hombre, un etíope, un eunuco, que está en su carro y yendo hacia su país, después de haber pagado impuestos, después de haber adorado a Dios en Jerusalén, va de camino leyendo la palabra, leyendo Isaías, y se le presenta a Felipe porque Dios le llama también a anunciar, y Felipe le dice, ¿no entiendes? Digo, pero ¿cómo va a entender si no hay quien me explica? ¿Me explicas? Y ahí se convierte. Pero aquí hay una conversión muy distinta. Aquí hay una conversión en la que este hombre cae, ¿sí? Y sin conocerle, ¿cómo le llama a Jesucristo? Sin haberle conocido, causando tanto daño, tanto dolor, después de estar allí, él reconoce verdaderamente que Jesucristo es su Señor. Y es el Señor Jesucristo mismo le dice quién es. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. En versículo 4 vemos al perseguidor de los cristianos, ¿sí? Él con toda la furia quería impartir justicia. Él no cogía, permítame hermano, ay mire, yo lo veo a usted con la Biblia, me hace el favor, eso no se hace, la cierra y se va para su casa, cuidado, yo no lo quiero ver en esas por ahí, no, quiero que algún hermano me lea capítulo 8, versículo 3, algún hermano que me comparta, capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba, arrastraba, humillaba. Interesante cómo el Señor lo llama. Interesante cómo Dios doblegó a este hombre. Interesante cómo quedó boca abajo en ese polvoriento camino, como muchos de los que él había sometido. Interesante cómo Dios obra con Pablo, así como Dios ha obrado con cada uno de nosotros. Amén. Es hermoso poder ver que este hombre allí postrado, ¿sí?, se encuentra sometido y sin conocerle acepta al Señor, y vemos que el Señor Jesucristo le muestra que todo ese odio, que todo ese rencor, que todo ese mal que él estaba causando a él mismo era el que lo afligía. Coces contra el aguijón. Coces tiene la idea de hacer daño con el talón, o sea, hacer daño con el talón. Pero el aguijón es cuando lo pica una avispa, entonces el aguijón, entonces si no se quita rápido, entonces tiene el veneno y entonces la inflamación y todo esto. Tiene la idea de que Pablo, cada vez que oprimía a la iglesia, cada vez que hacía daño, lo que estaba haciendo él mismo se estaba haciendo daño contra Jesucristo. Y allí él postrado, allí él boca abajo, totalmente humillado, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él mismo que había hecho todo lo humanamente posible para acabar con el pueblo de Dios, estaba rendido,
estaba dispuesto a ponerse a disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Le reconoció como su Señor y se puso a su disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí lo que podemos entender es que hay un verdadero arrepentimiento, un cambio genuino. Mateo 7:20, veamos un momentico, Mateo 7:20. Dice Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. Fue evidente que desde el momento en el que se le presenta el Señor Jesucristo a Pablo, hay un arrepentimiento. Porque se sometió, porque comprendió que era su Señor y porque está dispuesto a hacer lo que el Señor quiere. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo, versículo 7 del capítulo de Hechos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los acompañantes de Pablo quedaron asombrados, pero no pudieron comprender lo que en ese momento estaba sucediendo, ¿sí? Ellos no vieron a nadie. Y volvamos un momento a la muerte de Esteban. Volvamos, mis hermanos. Recordemos qué fue lo que pasó cuando Esteban abrió sus ojos al cielo. ¿Recuerdan? ¿Vio los cielos qué? Abiertos. El mismo Señor Jesucristo dispuesto a recibirle. Él veía claramente el lugar donde iba a estar por el resto de su eternidad. Pero cuando Pablo miró hacia arriba, ¿qué vio? ¿Qué vio? Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En estos versículos 6 y 9, una genuina conversión y un verdadero Señor. Saulo se encuentra allí, como lo hemos visto. Saulo alza su mirada, pero no puede ver nada. Mientras que Esteban sí podía ver los cielos abiertos, Dios hizo todo lo hizo el Señor para que hoy nosotros gocemos de esa salvación, la cual compartimos, la cual disfrutamos, ¿sí? El Señor Jesucristo nuestro Dios vio la necesidad de mandar a su Hijo Jesucristo, y Él usa un instrumento. Él nos usa a nosotros como instrumentos, como sus instrumentos, para dar a conocer ese mensaje. Somos sus instrumentos, somos aquellos que el Señor escoge para poder llevar el mensaje. Dios usó a Esteban como el primer instrumento para empezar a orar en la vida de Esteban. Debido al resplandor, él cae, no puede ver, queda ciego. Y después de ese encuentro, él queda perplejo, mis hermanos, queda asombrado, queda confundido. Dios tuvo que cerrar sus ojos físicos para abrir sus ojos espirituales, para que él realmente entendiera y comprendiera y se dejara guiar. Y eso lo hace el Espíritu Santo, quien nos convenció a nosotros que éramos pecadores y que estábamos separados de Dios. Y de la misma manera, el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Saulo. Y aquí viene ese encargo sorprendente, versículo 10 al 19. Un encargo que, donde fuéramos nosotros a los que se nos hubiera encargado tal cosa,
¿cuál hubiera sido nuestra respuesta? ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos al principio? Me han puesto otra vez y ya estar escondidos y llegar ya el Señor. Ahora miren, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El llamado divino, mis hermanos, 10 al 12. Damasco está situado aproximadamente unos 160 kilómetros al noreste de Jerusalén y era una ciudad que se reconocía por sus fragantes jardines y prados y árboles frutales. Era una de las cosas que lo caracterizaba a Damasco. Saulo estaba en Damasco ciego y confundido, y mientras tanto el Espíritu de Dios llega a este hombre Ananías y le dice: este es tu encargo. ¿Cómo debió sonarle ese encargo? ¿Cómo debió sonarle ese mensaje, esa orden a este hombre? Cuando lo llama Ananías: heme aquí, Señor. Tienes que ir a buscar a Pablo. Eso es como cuando uno frena en seco. ¿A dónde? ¿Con quién? Pero Señor, tú sabes quién es este. Yo corro peligro, ese va y me mata. Tiene las cartas, tiene todo. El temor, las dudas empezaron a aflorar en su vida del pobre Ananías. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías sabía lo que tenía que hacer, pero él también sabía quién era este hombre. Él sabía que este era como un toro bravo, embistiendo por las calles, agarrando cruelmente a los creyentes. Saulo para los creyentes era como Hitler para los judíos. Era una cosa que, mejor dicho, aterradora. Pero ¿saben? Dentro del plan de Dios, aunque era riesgoso para Ananías, ¿sí?, era muy peligroso, y él no se sentía seguro de cumplir este plan. Nosotros aquí sentados, compartiendo y teniendo esa comunión, nosotros jamás se nos pudiera pasar por la cabeza que esto pudiera ocurrir en nuestras vidas. Pero este era el diario vivir, mis hermanos, en Jerusalén y en sus alrededores en aquellos días. La persecución, la muerte, por el simple hecho de conocer a Jesucristo, ¿sí? Y por eso este hombre Ananías empieza con sus excusas, y Dios mismo empieza a confirmarle. Y la respuesta es increíble. Versículo 11: levántate y ve. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sabía cuál era sabía que para encomendar a Saulo, ¿sí?, era necesaria la obediencia de Ananías. Y todo eso estaba dentro de su plan, porque el plan de Dios es perfecto. Ananías lo que tenía que hacer era confiar plenamente en Dios. Algo que para nosotros es difícil, nos cuesta. Pero lo lindo es que cuando nos dejamos, como lo hizo este hombre, los resultados son increíbles. No hay palabras, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por entender la voluntad de Dios y ahí nos enfocamos y de ahí nos salimos. Y se nos olvida, como una vez lo dije el miércoles, se nos olvida que nosotros no estamos para entenderlo, sino para obedecerlo. Dios iba a usar a Pablo, y entonces el Señor Jesucristo le anima a este hombre. Versículo 15 le dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes
y de los hijos de Israel. Pablo tuvo, como todos conocemos, durante el libro de Hechos y todas sus cartas, vemos cómo Dios lo usó, mayormente con los gentiles, ¿cierto? Tuvo la oportunidad de hablar con muchos reyes, pero también se enfocaba en los judíos. Cada oportunidad, cada lugar que llegaba, ¿a dónde llegaba? Y buscaba a las sinagogas. Y de ahí comenzaba su ministerio, de ahí comenzaba a introducirse en las ciudades. Pero comenzaba por las sinagogas. Ananías tenía la necesidad de conocer un poco más de ese plan. Ananías no estaba totalmente convencido, seguro, ¿sí? Y por eso Dios le dice, este hombre es mi instrumento escogido. Le está diciendo, así como te escogí a ti, te escogí a este hombre. Juan 15, 16. Algún hermano que me haga el favor y me comparta la lectura. Juan 15, 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así como antes de que ocurriera este suceso en Damasco, el Señor Jesucristo escogió a Saulo como un instrumento, también escogió a sus discípulos, donde les dice, vosotros no me elegiste, yo os elegí a ustedes. De la misma manera como cada uno de nosotros está hoy acá. Si vienes por primera vez, no es casualidad. Es porque Dios tiene un plan en tu vida. Y si estás aquí, de la misma manera, es porque el Señor te está preguntando, te está inquietando. Te dice, ¿cuál es ese encargo sorprendente que tienes para mí? ¿O cómo voy a cumplir eso? Dios le explica a este hombre dos motivos por los cuales él tiene que ayudar a Saulo. Como ya lo vimos, Dios escogió a Saulo para proclamar el evangelio, ese mismo evangelio que él perseguía por todo lugar, ese era el mismo que él tenía que proclamar. Ese es uno, ¿sí? Porque yo le mostraré, y el otro motivo es porque Dios le comparte a Ananías que fue escogido para sufrir. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le explica esos motivos a Ananías. De aquí en el versículo 16, Dios le va a mostrar a este hombre cuánto va a tener que sufrir, cuánto va a tener que padecer, ¿sí? Y es interesante cómo Dios usa ese sufrimiento como una de las escuelas, ¿sí?, en las que cada uno de nosotros tiene que pasar. Él usa el sufrimiento como la arena para domar aquellos toros de lidia, aquellos toros bravos. Él usa muchas veces ese sufrimiento para hacernos doblegar. Él usa el dolor y el padecimiento, ¿sí?, para que nosotros podamos aprender humildad, paciencia, compasión, fortaleza, y lo más importante, que dependamos de Él. No somos nosotros los que hacemos, es Dios es el que hace en nosotros. Y para que podamos aprender eso, Dios muchas veces usa esto. Pablo más adelante muestra claramente las cicatrices como prueba de que esos padecimientos para los que Dios lo había llamado fueron los que él tuvo por el cual que pasar, ser afligido, ¿sí? Y eso lo vemos en 2 de Corintios. Les pido que vayamos un momentico a 2 de Corintios, porque es interesante lo que este apóstol dice aquí. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28.
Segunda de Corintios, capítulo 11, 23 al 28. Dice la palabra de Dios: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar y en caminos, muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, otras cosas que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Deja alguna duda de los padecimientos para los que lo haya escogido el Señor Jesucristo? ¿Qué tal si este texto lo usaran los seminarios para reclutar jóvenes dispuestos a prepararse para la obra? Vamos para la obra, pero toca padecer, toca sufrir, toca perseguir. ¿Quiénes van? Un rector de un seminario en Dallas, dice el Seminario Teológico de Dallas, él enfrentó muchos retos, duró un tiempo, como unos 10 años en ese puesto, y le preguntan, finalizando su etapa, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? O sea, ¿cuál fue el reto más difícil en ese momento? Y él dijo, fueron muchos, pero lo que lo sorprendió fue ver cómo brillantes estudiantes de Asia y de África tenían que sufrir, tenían que humillarse, porque las exigencias académicas, la cultura y el idioma les era casi imposible continuar. Y eso, tuvieron que doblar rodillas y tuvieron que luchar mucho, al igual que muchos jóvenes, también atletas, ingenieros, músicos, que también luchaban con el griego, con el hebreo. Pero resaltaba la vida de un joven que llegó con toda una imposición, llegó dispuesto a que esto, mejor dicho, él ya lo manejaba, lo doblegaba, como aquellos toros de lidio, toro bravo, y que reto tras reto, semestre tras semestre, todo salía victorioso, y es que aquí estoy. Se casó, tuvo su niño de 2 años, seguía con la maestría. Cuando tuvo su niño, al mismo instante supo que su esposa tenía leucemia. Y a los 2 años, este hombre pierde a su esposa, queda con su chiquitín que estaba empezando a caminar. Y el rector dice que fue ver cómo Dios transformó a este toro en un manso cordero que día a día aprendió a vivir y a depender de la gracia divina y protectora de Dios. El sufrimiento, el padecimiento, fue una de las escuelas en las que Pablo tuvo que pasar para llegar a ser lo que fue, para llegar a proclamar el Evangelio de una manera impresionante. Y sé que muchos de nosotros en este momento estamos padeciendo, pero recuerden, mis hermanos, que es con un propósito. Recuerden, mis hermanos, que es para que nosotros aprendamos humildad, aprendamos a depender de nuestro Dios. Volvamos a nuestro texto, Hechos 9. Ya tengo que estar terminando. Fue entonces, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lucas va en grano en este versículo. Sucedió que después fue Ananías
Y pongamos un momento, pensemos en ese momento. Llega Ananías, se toca la puerta de esa casa de Lucas, llega allá y ve a este hombre allí. Ve al asesino, ve al perseguidor de todos los que habían conocido y lo ve ahí cara a cara. Él llegó a Damasco posiblemente porque tuvo que salir huyendo de Pablo, de Saulo. Y ahora él tenía que tocarlo. Ahora él tenía que ayudarlo para que se recuperara. Y cuando Ananías hace eso, ¿saben qué experimenta Pablo? La gracia que tú y yo no merecemos. Porque Saulo no merecía que este hermano hiciera eso. Pero eso es parte de Dios, plan de Dios, la gracia de Dios. ¿Tú y yo merecemos la salvación? No. No la merecemos. Y aquí hay algo lindo y sorprendente. Y es evidente ese cambio. Ahora ya no es el temible Saulo. Ahora ya no es el perseguidor de la iglesia. Dijo, versículo 17, hermano Saulo. Hermano Saulo. Cualquiera que entienda, mis hermanos, cualquiera que entienda que por causa de nuestro pecado, de su pecado, está separado de Dios y que la única manera de reconciliarse con Dios es poniendo su fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para que todos creamos y tengamos vida eterna, pues inmediatamente pasan dos cosas. Tiene la salvación, pero también hace parte de nuestra familia, sin importar su clase social, sin importar su nivel educativo, su nacionalidad, su raza. Nosotros tenemos la responsabilidad de recibir a este hombre, a este hermano, a aquel que se convierte como nuestro hermano. Pero no solamente recibirlo. Acabamos de pasar los miércoles de estudiar las cartas de Juan. Y allí Juan nos deja muy claro, les invito a que por favor repasen. Y si quieren específicamente, primera de Juan 10:11, donde él nos dice, unos entre ese amor fraternal entre los hermanos. Saulo finalmente recobra su visión y también el Espíritu Santo lo usa para servir en medio a través de sus dones. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículos 19-20. Un hombre nuevo, un hombre distinto. Ya no era el mismo. Acuérdense que Ananías ya no lo reconocía como el hermano, como un hombre temible, sino como el hermano. Podemos ver que Saulo se recuperó y comienza a ¿qué? A dar testimonio de su salvación. ¿Sí? Se comienza a dejar usar por el Señor y comienza a predicar. Miren lo que dice versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo. Interesante. Después de todo lo que él hizo, llegó al punto en que reconoció a Jesucristo como Salvador y empieza a proclamarlo. ¿Porque era el plan de él? Era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Entonces él comienza a predicar y él deja muy claro quién es el Señor Jesucristo. Y en los versículos 21 al 22 vemos ese cambio que los demás, o sea, ese cambio es evidente, porque estaba anunciando al Hijo de Dios. Saulo no solamente predica a Cristo, sino que lo hace con una habilidad sorprendente, increíble. Dios lo usa, ¿sí? Y esa palabra demostrando que está en el versículo 21, 22, vamos al 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, o sea, confundidos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo. Esa palabra demostrando viene de un verbo que tiene la idea de enlazar con nuevos hilos. Y él enlazó el mensaje de salvación usando el Antiguo Testamento de una manera tan clara, tan contundente, mis hermanos. Si queremos ver cómo Dios usó, podemos leer todas las cartas de Pablo, todo lo que Dios hizo a través de este hombre, y vemos cómo lo usó con una claridad increíble. Algo para resaltar, Hechos 17, cuando Pablo estaba en Atenas, le dieron la oportunidad de ir al Areópago, allí había un altar, ¿se recuerdan? Un altar al Dios no conocido. ¿Y Pablo qué usa? Ese altar para decir, ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo desprecio. O sea, Dios le usó, Dios le dio esa claridad, esa oportunidad para llegarle a tantas personas después de ser quien era. Él fue el número uno, puede ser que fue el número uno en padecer a causa de Cristo. El número uno como misionero. El número uno en cuanto a su coeficiente intelectual, su palabra, su claridad, ¿sí? De que era un hombre muy preparado. Y podemos ver cómo él atacaba a aquellos que le atacaban intelectualmente. Hay algo, mis hermanos, ya para terminar, y es que Dios usa la sorpresa como parte de su plan. Para Pablo fue una sorpresa esa luz que cayó. Para Ananías fue tremenda sorpresa esa orden. Pero lo que necesitamos hacer ante la sorpresa de Dios es poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque si no dejamos que la fe y la confianza obren, pues Ananías no hubiera hecho caso. Abraham, por ejemplo, en Hebreos nos muestra cómo Abraham, si él desconocía todo, Abraham tuvo un llamado, ve, sal de tu lugar y ve. Pero Abraham desconocía y no sabía ni tenía idea dónde iba a llegar, si era peligroso el sitio, si hacía frío, si hacía calor. No, él desconocía todos los detalles. Pero a medida que él se sometió, fue yendo y fue conociendo. El momento para que Ananías dijo, listo, voy, Dios le fue revelando. Pablo se sometió y fue revelando. Para concluir, hay algo en tu vida que no te permita ver a Dios. ¿Será que ese temor a lo desconocido no te deja continuar? ¿Será que es muy sorprendente lo que Dios te está llamando a hacer? Mis hermanos, solo la eternidad nos va a revelar el impacto que tú causaste al atender al llamado secundario. Solo la eternidad. Allí vamos a ver el resultado de lo que Dios te llamó a hacer y de lo que tú. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por permitirnos aprender algo maravilloso. Sabemos, Señor, que tú en nuestra vida tienes un encargo para cada uno de nosotros. Clamamos para que hoy tú nos estés dando ese convencimiento de que lo único que necesitamos es confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque aquí podemos aprender de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todos y cada uno de los hermanos que hoy se encuentran, Señor. Gracias por permitirme, Señor, ser un instrumento. Y clamo, Padre Celestial, para que tú nos estés dando claridad en lo que tú quieres que estemos haciendo cada día. En nombre de tu Hijo precioso oramos. Amén. Muchísimas gracias.